espaldas del sol. Capítulo 22. Segunda parte. El chirrido de los goznes oxidados de la puerta al abrirse precedió al rectángulo de luz amarillenta que se proyectó sobre el suelo húmedo. Terry entreabrió los ojos lo justo para distinguir una figura recortada contra el umbral. No era ninguno de los tres hombres del callejón. Este tenía el rostro más alargado, con una cicatriz fina que le cruzaba la mejilla izquierda. Debía ser el cuarto hombre, el que le había sorprendido por la espalda, con el frío beso del metal contra su nuca, antes de sumirlo en la inconsciencia. El recién llegado avanzó con pasos pesados, pero el ruido de sus botas era amortiguado por la humedad del suelo. Se detuvo a escaso medio metro frente a ellos. ¿Vosotros? ¿Todavía seguís sin despertar? La voz grave y ruda tenía una dicción pésima. Traigo agua, y será mejor que la aprovechéis, porque no sé cuándo volveré a bajar a este maldito agujero. Tanto Candy como él permanecieron inmóviles. En respuesta, el hombre masculló algo ininteligible y se acercó más. Terry percibió un olor a tabaco y cuero gastado. Luego, un dolor agudo cuando la punta de una de sus botas le golpeó el empeine. «Despierta, caballero andante. No tengo todo el día». Aprovechando el movimiento, echó un vistazo rápido a la puerta para comprobar que, tal y como había supuesto antes de verse obligado a cerrar los ojos otra vez, el hombre la había dejado entreabierta. Si no se equivocaba, eran simples aficionados. Abrió los ojos poco a poco, fingiendo despertarse. Meneó la cabeza despacio y dejó escapar un gemido. «Vamos, Robin Hood», se burló, acercándole el cuenco de agua a los labios. «Bebe y despierta a tu dama para que también tome algo. Si os portáis bien y no dais problemas, quizá os traiga luego un mendrugo de pan». Terry asintió débilmente con la cabeza, interpretando con maestría el papel de cautivo sumiso y aturdido. Bebió unos sorbos de agua, que alivió la sequedad de su garganta. El sabor ligeramente metálico le recordó aún más su situación precaria, pero también avivó su determinación. Se inclinó ligeramente hacia la muchacha, rozando su hombro con el suyo. Un contacto leve pero suficiente para dejarle claro que debía continuar con la farsa. «Candy», llamó con tono preocupado. «Candy, despierta. Hay agua». La joven simuló emerger lentamente de la inconsciencia, parpadeando confusa y lanzando un gemido de protesta que sonó tan auténtico que por un momento Terry temió que realmente estuviera sufriendo. ¿Qué? Musitó ella, con voz trémula. «Bebe», ordenó el hombre, acercándole el cuenco a los labios con impaciencia. «Y no intentes nada estúpido. No estoy solo». Terry observó cómo ella bebía obedientemente, pero reconoció el brillo calculador en sus ojos que contradecía su aparente docilidad. Estaba evaluando la situación tanto como él. La admiración se mezcló con la preocupación en su pecho. Por el amor de Dios, esa muchacha era tan valiente como imprudente. Apenas un minuto después, el hombre salió, asegurándose esta vez de girar la llave en la cerradura desde fuera y dejando el cuenco de metal a los pies de ambos con un poco de agua. «Bien, ¿y ahora qué?» A Terry no le supuso mayor esfuerzo captar el leve matiz de desaliento en la voz de la muchacha, que, sin mucho éxito, ella había tratado de disimular. «Ahora vas a borrar ese gesto de desánimo de tu cara». Candy parpadeó sorprendida.
¿Cómo podía saberlo? Si la escasa luz solo permitía distinguir algunas formas y él apenas le había echado un vistazo al mirarla. No necesito verla para saber que estás pensando que no saldremos de aquí, añadió él, confirmando sus sospechas. Y te equivocas. Salir es solo cuestión de tiempo. Esos tipos son simples aficionados. ¿Cómo lo sabes? El que entró a traer el agua lo hizo a cara descubierta. Y eso solo puede significar dos cosas. O son tan estúpidos que no han pensado en las consecuencias. O están tan seguros de que no saldremos de aquí que no les importa si lo reconocemos. Me inclino por la primera opción. ¿Por qué estás tan seguro?, insistió ella, no del todo convencida. Porque, además de eso, dejó la puerta abierta mientras estuvo aquí con nosotros. Ningún profesional sería tan descuidado. Pues, aficionados o no, seguimos encerrados y con las manos atadas. Quizá la segunda parte tenga fácil solución, convino él, mirando hacia las manos de la muchacha. Gírate un poco, de manera que quedemos espalda contra espalda. Ahora, intenta alcanzar mis manos y deshacer el nudo, indicó a continuación. Será difícil, pero sé que puedes hacerlo. Los dedos de Candy, entumecidos por las cuerdas, tantearon las ataduras del hombre. Palpó las vueltas de la soga, intentando encontrar dónde comenzaba el nudo. «Esto sería más fácil con luz», protestó, frustrada tras varios intentos vanos. «Y con un par de tijeras», añadió él, arrancándole un resoplido que casi parecía una risa. «Es un poco complicado», farfulló la joven entre dientes, pegando más su espalda a la de Terry para facilitar la labor. El contacto entre sus omóplatos resultó extrañamente reconfortante en aquella situación hostil. «Busca el nudo principal, chiquilla», instruyó él. «Posiblemente esté cerca de mi pulgar izquierdo». «Lo encontré». Cuando el nudo se deshizo finalmente, Terry liberó sus manos con un movimiento rápido. Sus muñecas estaban en carne viva, pero ignoró el dolor y se volvió hacia ella soltándola en cuestión de segundos. Instintivamente, Candy escondió las muñecas contra el pecho, girándolas varias veces para devolverle la sangre a sus dedos entumecidos. «Déjame ver», dijo él, extendiendo la mano. «No hace falta», Candy negó con un movimiento seco. «Ocúpate de las tuyas». El hombre la miró divertido. Sin darle tiempo a reaccionar, le atrapó el brazo izquierdo y volteó la muñeca hacia la escasa luz. La joven quiso protestar, pero él ya inspeccionaba las marcas rojizas con el ceño fruncido. «Para alguien tan pequeña, eres condenadamente terca». «Y tú, excesivamente mandón», murmuró ella, pero no retiró la mano. Los dedos de él recorrieron el contorno de las heridas sin tocarlas realmente, como si temiera lastimarla más. Pero de pronto su gesto cambió. Mordió el borde de la camisa y arrancó un jirón de tela con un único tirón. Lo sumergió en el agua del cuenco y volvió a tomarle la muñeca. «Esto te molestará un poco», advirtió antes de presionar la tela húmeda contra la piel lacerada. Candy contuvo la respiración, pero no emitió queja alguna. Era solo agua, pero las llagas eran tan profundas que el más mínimo roce resultaba incómodo. Mientras limpiaba las abrasiones, la muchacha no pudo evitar fijarse en sus manos, fuertes, con pequeñas cicatrices, manos que posiblemente habían conocido la violencia, pero que ahora la tocaban como si fuera de cristal. Había algo extrañamente conmovedor en verlo así. «Nunca hubiera imaginado que sabrías curar heridas», murmuró. «Mi padre creía que los hombres debían saber 3 cosas: pelear, beber y curar sus propias heridas después de las 2 primeras». «Sabio hombre». Era muchas cosas, pero sabio no figuraría en la lista.
Apuntó sin levantar la vista, concentrado en retirar con cuidado los hilos de cáñamo incrustados en la piel de la joven. Ella lo miraba fijamente. ¿Te duele?, preguntó Terry al percibir su mirada. No demasiado. El hombre asintió y un mechón oscuro cayó sobre su frente mientras se inclinaba para revisar más de cerca una zona particularmente dañada. Sin pensar, Candy extendió la mano libre y lo apartó. El hombre levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los de ella en la penumbra. Apenas fueron unos segundos, pero la mirada de él era tan intensa que Candy pronto sintió un incómodo calor extendiéndose por su rostro. Él tuvo el impulso de rozar con la punta de los dedos el candor inocente que le coloreaba las mejillas, pero se contuvo y su mano quedó suspendida en el aire. Había límites que no debía cruzar. Fue ella quien rompió el contacto visual, fingiendo examinar sus muñecas con repentino interés. Gracias, susurró, retirando las manos con suavidad. Están mejor. Terry hizo una precaria mueca afirmativa, consciente de lo que acababa de ocurrir y de lo que no podía permitir que ocurriera. No es gran cosa, pero al menos evitará que se infecten. Ahora vuelve a sentarte contra la pared. Si viene alguien, esconde las cuerdas y pon las manos atrás, como si siguieras atada, indicó, recuperando el tono práctico. Candy obedeció, sin prestar demasiada atención a lo que hacía. Lo único que deseaba era que desapareciese esa extraña sensación. Gracias, repitió sin mirarle, cuando él se acomodó a su lado. No me des las gracias, no las merezco. Terry parecía irritado. Solo limpié tus heridas. No es por eso. Si tú no hubieras aparecido en ese callejón, ahora estaría completamente sola en este lugar. Ahórrate el agradecimiento. No soy el héroe, sino el villano en tu vida, y tú y yo lo sabemos. Enseguida lamentó la aspereza de sus palabras, aun cuando estaba convencido de ellas. Se obligó a encadenar cualquier tipo de emoción antes de lanzar un corto suspiro y dirigirse a ella de nuevo con un tono ligero. ¿Qué demonios te hizo salir corriendo de la casa de la abuela de tu novio? Estabas pálida cuando te encontré, así que sospecho que no fue precisamente para llegar a tiempo a una cita. Dijo eso último para hacerla sonreír, pero lejos de ello, el resultado fue todo lo contrario. Candy bajó los párpados y apretó los labios al recordar a Anthony y a Josephine en el sofá. La muchacha permaneció callada tanto tiempo que Terry pensó que había decidido ignorarlo. ¿Y bien?, insistió. No sé si quiero hablar de eso, murmuró ella, largo rato después. Por su tono lastimero, el hombre se dio cuenta al instante de que fuera cual fuese el motivo, para ella tenía gran relevancia. ¿Algo grave? Sí, muy grave. Terry aguardó pacientemente a que la muchacha se explicara, reprimiendo el absurdo deseo de tomarla entre sus brazos para consolarla. Tengo entendido que decirlo en voz alta a veces ayuda a que las preocupaciones sean menos graves. Las cosas cambian de color según el ángulo desde el que se miren. Anthony y yo íbamos a casarnos, soltó de repente ella. El rostro de Terry se endureció y de pronto se encontró apretando la mandíbula con tanta fuerza que comenzó a dolerle. ¿Ibais? Preguntó luego con ligereza al percatarse del tiempo pasado que había utilizado. Hasta esta mañana era lo que pensaba. Ahora no estoy segura. ¿Ah, no?, exclamó él, escéptico. ¿Y puedo preguntar por qué? Candy se humedeció los labios y tragó saliva varias veces.
Le costaba horrores confesarle algo así a ese hombre. Por la mañana regresé antes de lo previsto a casa de Charlotte y sorprendí a Anthony con otra mujer en el sofá de la biblioteca y no estaban jugando precisamente a las cartas. Terry estuvo a punto de echarse a reír, pero se abstuvo al advertir la desolación en el rostro de ella. Anthony, el perfecto caballero de brillante armadura, revolcándose en un sofá, cual marinero desesperado. La idea era tan grotesca, tan fuera de lugar con la imagen que tenía de ese muchacho y que ella le había pintado, que rayaba en lo absurdo. No, eso no puede ser. La negación fue instintiva, casi una defensa del orden establecido. Vamos, muchacha, seguro que fue un error, una mala interpretación. Tu preciado caballero no sería capaz de hacer algo así. Sé muy bien lo que vi. No fue un error. En cambio, lo tuyo sí. Terry frunció el ceño, descolocado por el giro inesperado. ¿Lo mío? ¿De qué hablas? Michael Compton. De repente, fue como si todo el aire se helara. Toda traza de ironía o confusión se borró del rostro de Terry, reemplazada por una inmovilidad pétrea, una alerta oscura que irradiaba peligro. Sus ojos se clavaron en ella, afilados, penetrantes. ¿Qué sabes tú de Compton? La pregunta fue un siseo bajo, desafiando la tormenta que distinguía en su mirada. Candilo sonrió con ternura y extendió las manos para tomarlas de él entre las suyas. El hombre se quedó inmóvil durante unos segundos, observando fascinado ese gesto audaz y lleno de calidez que lo había cogido desprevenido. Cuando volvió a mirarla a los ojos, su expresión se había transformado. Respóndeme, exigió con aspereza. Sé que es el hijo de un socio del padre de Susana. Sé que es un hombre malvado y sin principios. Sé que estaba obsesionado con tu esposa. Y también sé que te tendió una trampa. ¿Una trampa? Repitió él, incrédulo. Por el amor de Dios, chiquilla, exclamó a continuación, escudriñándola como si estuviese desvariando. Sí, una trampa, afirmó ella. La noche en que decidiste que Susana era una adúltera, ese hombre retuvo a tu esposa en contra de su voluntad y la besó a la fuerza, justo en el momento y en el lugar indicados, para que tú lo vieras y creyeses lo que finalmente terminaste creyendo. ¿Quién te dijo eso? Candy esperaba que preguntase algo similar, pero que lo hiciese de manera tan desprovista de emoción realmente la sorprendió. Quizá Terry no la creía. Susana nos lo contó cuando tú te marchaste de la abadía, respondió con creciente asombro. Te estoy diciendo la verdad, insistió alzando la voz. No es necesario que grites, Candy, te creo. ¿Y ya está? ¿Qué esperabas?, murmuró él, enarcando una ceja. Que me ponga a dar saltos de alegría. No, pero... La muchacha no supo qué más decir en aquel momento. Claro que no esperaba que un hombre como él se pusiese a dar saltos de alegría, pero al menos confiaba en ver algún indicio, por mínimo que fuera, de que le alegraba saber que Susana no le había sido infiel. Alguna muestra de que, al saber que la mujer por la que había sido capaz de cometer los actos más miserables no la había traicionado, lo hacía feliz. Terry oía la urgencia de su voz, veía la sinceridad en sus ojos, pero sus palabras golpeaban contra una pared de apatía que ni él mismo terminaba de comprender. Pensé que al menos deberías saberlo. Ibas a reunirte con ella cuando me encontraste en el callejón y, a fin de cuentas, por ayudarme a mí, no pudiste hacerlo. Así que decírtelo es lo menos que podía hacer. Cuando salgamos de aquí, podrás hablar con ella y aclarar ese malentendido que se alejó al uno del otro. La muchacha pensó que ni siquiera iba a responderla. Por eso, la tomó por sorpresa cuando él de repente la sujetó por la barbilla y
le volvió el rostro para que lo mirara. ¿Eso te haría feliz?, preguntó con voz suave, pero su mirada intensa y escrutadora fija en ella la paralizó. «Claro», susurró apenas en un hilo de voz al cabo de unos segundos. «Claro», repitió él soltándola. «Así debe de ser, Terry, porque...» El sonido de la llave girando en la cerradura le interrumpió. A él le bastó lanzarle una mirada apremiante hacia atrás para que Candy comprendiera y volviese a colocar las manos a su espalda, simulando estar atada. No pasó mucho tiempo antes de que la puerta se abriera y la misma silueta que la vez anterior se recortara contra esa lengua de luz enfermiza. En una de sus manos sostenía un trozo de pan oscuro, de aspecto tan duro y desabrido que parecía más una piedra que alimento, mientras avanzaba hacia ellos. De igual modo que la vez anterior, había dejado la puerta abierta. Terry lo escudriñó unos segundos y al distinguir la mirada lasciva con que recorría a Candy, no le fue difícil deducir que el motivo de su visita no era precisamente ofrecerles ese mohoso mendrugo de pan. La sola idea de pensar que ese cerdo pusiera un dedo sobre ella le hizo hervir la sangre. Preferiría morir antes que permitirlo. «Ahí tenéis vuestra cena de reyes, como prometí», farfulló, arrojando el pan a sus pies, que incluso en la penumbra se veía cubierto de motas verdosas. «Curioso concepto de hospitalidad», comentó Terry, con una voz tan suave que resultó inquietante. «¿Qué será lo siguiente? ¿El té de las 5? El hombre sonrió, mostrando una hilera de dientes amarillos, y se ajustó el cinturón. Caballero andante», se dirigió a Terry, pero sus ojos seguían puestos en la muchacha, recorriéndola con una lentitud obscena, como si ya estuviera desvistiéndola. «¿No te parece que la dama está un poco pálida? Creo que me la llevaré un ratito a que tome el aire. Con tu permiso, claro». «Qué generoso por tu parte, pero me temo que la dama tiene estándares bastante altos. Requiere al menos baños regulares». «Permiso denegado», contravino con un tono afilado, envuelto en terciopelo. «No es una sugerencia, amigo». Se inclinó hacia Candy, extendiendo una mano para agarrarla del brazo. «Lo mío tampoco».